congregarnos para exaltar al Rey. Les cuento que me informa Darío que ya para esta semana se imprime el libro. Así que estoy muy contento, emocionado y agradecido. Y desde luego en esas revisiones últimas, pues también se me han venido algunas cosas de las que hoy quiero compartir. Les voy a leer lo que en síntesis pongo en el libro, que es mi creencia, mi forma de entender el plan de Dios para nuestras vidas. Comienzo diciendo: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Permítame resumirlo en una forma quizá muy simple, pero que al menos expresará la idea de lo que se está presentando. En la eternidad, Dios diseñó un plan el cual requerirá una clase especial de seres o personas. Para poder lograr que éstas entiendan la clase de relación que tendrán con el Creador y lo maravilloso que será su condición al participar en ese plan, diseñó un tiempo específico y unas condiciones que no transmitiría meramente como información, para que estas criaturas no pensasen que sencillamente fueron programadas y que, aunque fuesen lo máximo en poderes, atributos, etcétera, no pasaban de ser una creación. Para eso, el primer paso sería ayudarlos a entender de una forma vivencial su deseo y sus planes para ellos. Es ahí donde el Creador decidió no revelar su plan, sino que desarrolló el mismo para asegurar su éxito y que de esa manera sus criaturas experimentaran la magnitud inexplicable del amor, la gracia y la misericordia de su Creador y desearan ser por encima de todo, ser parte de Él. Desde luego, como el plan requería la participación voluntaria de las personas, Él les tenía que ir enseñando y declarando en parte lo que era necesario que ellas entendieran y quisieran cumplir. Por lo tanto, diseñó el plan en misterio y lo fue desarrollando aún cuando las personas no lo entendían en el proceso. Pero sí iban aprendiendo poco a poco al mirar para atrás lo acontecido y ver el resultado de hacerlo según ellos pensaban o sentían, y por el otro lado, el resultado de hacerlo como Él decía. A una pausa, todavía me queda un poquito más, pero hay que hacer una pausa con esto de vivencial, es clave para mí. Ninguno entendió, el Antiguo Testamento, ninguno entendió el propósito de Dios. Y fallaron grandemente. Abraham es para mí el ejemplo clásico, el padre de la fe. No obedeció nada de lo que Dios le dijo. Cuando se fue de su tierra, se fue porque su papá se fue. Cuando dejó a su padre, fue porque su padre se murió. Y cuando se separó de eso, y la parentela no la dejó. Esa no la dejó. Siguió yendo a traer esposa para su hijo de la parentela. Y Dios los dejó cometer esos errores en el proceso de aprendizaje. Pero cuando ya era una situación que podía afectar el plan de Dios, Dios intervenía. Por ejemplo, lo dejó que dijera que Sarai era su hermana, pero cuando el rey la quiso tomar por mujer, no, ahí se intervino Dios y dijo, no la tocas. ¿Ven? Y el concepto vivencial fue lo que yo, aún sin haber entendido estos conceptos, lo implementamos en la educación de nuestros hijos, porque lo que pusimos fueron 7 reglas de la casa. Y ellos aprendieron reglas de la casa, pero en realidad no eran reglas, eran principios, que al estar obedeciendo la regla, estaban viviendo el principio. Y así los principios se hicieron parte de ellos, no por una enseñanza intelectual, sino que por una vivencia de ellos. Ok, sigo y termino la parte de mi libro. Es así como Dios ha estado trabajando con nosotros y ya nos ha revelado lo necesario para poder cumplir esa primera parte a la que Pablo alude, aunque Pablo le llama el fin. Pero ese fin es apenas el cumplimiento de la preparación de las personas, pues sojuzgar la tierra no es el fin de todo, sino que apenas es ganar el examen de admisión para poder empezar a conocer el propósito eterno que Dios ha puesto en nuestro corazón. No sabemos aún lo que Dios tiene preparado para el futuro. Ese es el resumen que pongo yo
de lo que voy a desarrollar en el libro y de lo que es mi entendimiento y mi convicción. Mi entendimiento es que para llegar a ser esa clase de personas que sea la imagen de Dios y le semeje sojuzgando la creación, tiene que ser un ser superior a los ángeles. Y noten esto: si Jesús, a pesar de todo lo que hizo, ¿qué hizo Jesús? Resucitó muertos, caminó sobre el agua. ¿Qué hizo Jesús? Todo eso. A pesar de todo lo que hizo, al tomar la forma de hombre, según Hebreos capítulo 2, versículo 9, fue hecho menor que los ángeles. Si todo lo que Jesús fue e hizo es menor que los ángeles, imagínense lo que será ser superior a los ángeles. Eso implica que ni idea tenemos de lo que es el plan de Dios para nosotros. Es bajo esos destellos de luz que yo he ido caminando, conforme he ido viendo más y más de la Biblia, que ahora me doy cuenta, como he predicado, que Dios no tiene un plan de redención para que no nos vayamos al infierno, sino que nos vayamos al cielo. Él tiene un plan para transformarnos y llegar a ser a la imagen del varón perfecto y sojuzgar la tierra como un proceso de aprendizaje. Pero en nuestro corazón hay eternidad. Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha diseñado. Y este vasto universo es parte de ese plan. Desde ese entendimiento de la eternidad es que he dicho que el pacto eterno solo se puede llevar a cabo entre Dios Padre y Dios Hijo. Un pacto no se puede llevar a cabo entre dos desiguales. Los dos tienen que tener algo que ofrecer. Los dos tienen algo que requerir. Y solo el Padre y el Hijo son eternos. Y es hasta que nosotros estamos en Cristo que nos hacemos copartícipes del pacto y de la herencia. Sin embargo, es necesario estar conscientes de que hay un enemigo. Y ese enemigo, desde la caída de Adán, después del diluvio, antes del diluvio y después del diluvio, todo ese tiempo que no había un hombre que pudiera ser el agente de Dios para sojuzgar la tierra, porque se había perdido la autoridad delegada, el enemigo estuvo enseñando y enseñando. Por eso se le llama el príncipe del aire, el príncipe de este siglo. Y todos, humanamente hablando, hemos sido engañados. Por eso es que nuestro corazón, aun cuando pensamos estar haciendo lo mejor, aun cuando decimos que amamos a nuestros hijos, que amamos a nuestro cónyuge, cuando pensamos lo mejor, nuestro corazón ha sido engañado con el sistema de valores. Y ahí es donde se necesita la renovación del entendimiento para empezar a ver lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo. Y Él es el único que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero a pesar de eso, Dios ha dejado en su manual, la Biblia es el manual del Creador, y ha dejado indicios, destellos, para aquel que tenga oídos para oír y ojos para ver, se dé cuenta de que hay unos en el misterio y en lo secreto, pero hay algunas cosas que Dios ha dejado para que a nosotros obedecerlas vayamos aprendiendo ese carácter que Él quiere. Entre ellos está lo que desarrollaré hoy: el libro de la vida. El tema del libro de la vida está mencionado varias veces explícitamente con el nombre el libro de la vida, pero también implícitamente, donde no dice todo el nombre completo. Yo quiero tomar esos versículos para que consideren ustedes, a ver si lo ven como yo lo veo, los conceptos de lo que implica el libro de la vida. Desde luego, cuando desarrollo un tema de esta índole, me gusta meterme a internet para ver qué dicen otros al respecto. Y encontré desde luego de los dos bandos. Unos definitivamente dicen: ahí está, el libro de la vida declara que la salvación se pierde. Y por el otro lado los otros dicen: ahí está,
el libro de la vida declara que la salvación no se pierde. Y todos usando los mismos textos, pero siempre llegando a dos posturas diferentes. Desde mi perspectiva, que no es ninguna de esas dos. ¿Cómo va a ser posible que no sea una de esas dos? O es una o es la otra. No, no lo es. Al menos en eso creo que Dios me ha dado la gracia de hacer como Él, que no respondía ni sí ni no cuando le preguntaba, sino que salía con una tercera. Y en la película de el violinista sobre el tejado, Fiddler on the Roof, está el personaje principal hablando con alguien, con dos personas, y hay un joven ahí que está diciendo: esto no le atinan, ¿verdad? Hay que cambiar todo. Y entonces le dice el personaje a uno, lo que están hablando: tienes razón, le dice. Ah, sí, pero no sé qué, le contesta el otro, tú también tienes razón, le dice. Y el otro le dice: ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que los dos tienen razón? Le dice, no puede ser. Y le dice: ¿sabes qué? Tú también tienes razón. Así me encuentro yo, porque no digo ni se pierde ni se salva, ni se guarda, ni se mantiene. Mi entendimiento es que todavía no somos salvos, que estamos en el proceso, y por lo tanto no es que se pierda, es que no se alcanza. Si agarramos ya un vuelo, vamos de aquí para Miami y llenamos toda la papelería, el pasaporte, y hacemos todos los requisitos indispensables, nos montamos en el avión, despega el avión, estamos en el proceso. Pero si hay un relámpago ahí que se lleve un motor del avión, no se llega a Miami, ¿verdad? Entonces esa es a lo que yo voy a enfocarme, y eso es desde ese punto de vista es que voy a presentar lo que estoy presentando. Noten que de la lectura de los textos que voy a citar, podemos ver que el nombre fue escrito desde la fundación del mundo, y no se menciona explícitamente ninguna razón o causa específica por la cual fue escrito. ¿Verdad? No dice: Dios escribió el nombre en el libro de la vida porque eso siempre iban a vivir. Tampoco dice: Dios escribió no dice, no da razón, solo dice que está escrito desde la fundación del mundo. Pero por el otro lado, mientras que sí menciona claramente que se puede borrar el nombre, y da algunas razones o causas para hacerlo. Esa es por lo que yo voy a plantearles, y ustedes me dicen cómo lo entienden. Comienzo con la ley de la primera mención. El primer texto en el que se menciona, aunque sea en forma implícita, es Éxodo 32, versículos 32 al 34. Dice así: que perdones. Esto es cuando el pueblo ha pecado con el becerro de oro, y Dios dice que los va a destruir. Entonces Moisés le dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bórrame, ráeme, quítame de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Le leo también Deuteronomio 9:14. Es prácticamente otra vez Dios diciendo: voy a destruir a Israel. Y le dice: déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Tomando este versículo por ser el de Éxodo, la ley de la primera mención, noten que está claro que el nombre está escrito y que Moisés se reconoce escrito en él. Esto entonces de por sí echa por abajo la teoría que manejan muchos de los evangélicos, hasta hay cánticos al respecto, de que el nombre es escrito cuando uno nace de nuevo, cuando uno recibe a Cristo. Me recuerdo que en la iglesia en la que conocí el evangelio y formaba parte del coro, hasta cantábamos: hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Y era la enseñanza que habíamos recibido, que al recibir a Cristo, nuestro nombre era escrito en el libro de la vida. Bueno, aquí Moisés ya está escrito y todavía no existe
en la cruz del Calvario. También por el testimonio y ejemplo que miro en la Biblia, me doy cuenta que no... y la otra cosa que está dicho ahí es de que se puede borrar. El que pecare contra mí, yo lo borraré. Ahora noten una cosa. ¿Quién no ha pecado? Por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero si Dios lo está poniendo como que prácticamente no es todo pecado al que Él se está refiriendo aquí. Más adelante en las epístolas de Juan nos va a mencionar que hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se ore. Y también Juan en su evangelio nos va a decir que hay un pecado imperdonable. O sea que aunque nosotros no lo entendamos y para nosotros nuestro entendimiento es que pecado es desde robarse un centavo a robarse un millón, ¿verdad? No, nosotros no podemos hacer diferencias de pecados. Pero aquí está diciendo que al que pecare contra él, a él lo quitará. Si no los ha quitado es porque hasta ese entonces, hasta ahí, el pecado, los pecados llevados a cabo no eran los que los descalificaban. David, el varón conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y mandó a matar al esposo para que no se descubriera su pecado. Sin embargo, está en el libro de la vida todavía ahí, y varios otros. Bueno, tampoco se puede referir al pecado heredado de Adán, porque de esa manera no estaría el nombre de Moisés, ¿verdad? Ahí en el libro. El pecado tendrá que tener alguna característica que lo haga diferente. Por ejemplo, lo que ya mencioné, Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y añade, por cuanto no creen en mí. Algo que aparentemente nadie antes de Cristo podía hacer, porque cómo podían crecer en alguien que no había ni siquiera nacido, ¿verdad? Que no se había manifestado. Es en esta clase de situaciones entonces las que provocan las diferentes posturas de doctrina, porque dice una cosa y otra cosa, y en fin, creo que eso nunca se va a solucionar. Yo voy a leerles ahora a continuación los textos que hablan sobre el libro, sobre el nombre en el libro, y basado en ellos llegaré a una conclusión y a ver si ustedes están siguiendo la misma línea o si ven algo que yo no estoy viendo. Salmo 69, 28 dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Como ya se nos ha enseñado y William lo ha hecho bastante, la Biblia presenta puntos por medio de, en un mismo texto, contrastarlos o decirlos con otras palabras. Y aquí dice que sean raídos del libro de los vivientes y que no sean que escritos entre los justos. Quiere decir que si no son justos, son injustos. El punto que está señalando aquí es que sean raídos del libro de los vivientes los injustos. Otra vez, ¿cómo podía ser alguien justificado antes de Cristo? ¿Cómo puede ser justificado los hombres antes de Cristo? Y la respuesta sigue siendo por la fe. Hebreos capítulo 11 nos habla de todos los héroes de la fe. Y de Abraham se dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que a los ojos de Dios, insisto, hay una forma de vernos, de considerarnos y de tratar con nosotros. ¿Cómo podría alguien ser justificado antes de Cristo? ¿Cómo fue que Abraham fue justificado? Porque Abraham creyó a Dios. Pero a Abraham no se le predicó: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, ese creer de Abraham es otro creer. Y Pablo nos da una respuesta, una explicación en Romanos que yo creo que se puede aplicar. Él está diciendo a los gentiles, pero yo creo que se puede aplicar a toda la humanidad aún antes de Cristo. Es en Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15. Dice: por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia,
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí veo yo que está diciendo que Dios va a juzgar a las personas de acuerdo al estándar que Él les ve, de acuerdo a lo que Él considera que esas personas han oído, de las oportunidades que han tenido y de la respuesta que han dado. Ahí sí que es como los exámenes que se hacen no por el conocimiento teórico de la materia, sino que por el conocimiento del proceso para llegar al resultado. La conciencia es entonces aquí lo que cuenta. ¿Y qué es la conciencia? En el diccionario Vine, dice que es la palabra suneidesis y significa saber con. Sun significa con y oida, conocer. Es decir, un co-conocimiento. Así como decimos un colaborador, ¿verdad? Este es un co-conocimiento, como uno mismo. Ahí sí que se le pregunta a uno mismo, oye, a mí mismo, ¿qué piensas de esto? Es con uno mismo. El testimonio de la conducta de uno producido por la conciencia, facultad por la cual escogemos la voluntad de Dios. Cogemos, perdón, la palabra en el inglés que de donde lo saqué, dice, la traducción sería asido, de agarrado, ¿no? Asido. Donde nos asimos de la voluntad de Dios como aquello que está diseñado para gobernar nuestras vidas. Entonces, la naturaleza del hombre contiene la imagen de Dios, es la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza, aún en el hombre caído, en la naturaleza caída, sigue actuando ahí. Eso es lo que se llama aquí la conciencia. Es la que aún sin conocer al Creador, como lo conocemos los que estudiamos la Biblia, dentro de sí tienen el testimonio de Dios. En 1 de Timoteo, quiero llamar su atención a esto, es muy importante. Capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Dónde hemos oído esas otras palabras? Pablo, el que le está aconsejando, Pablo va a decir: yo he peleado la buena batalla, es la buena milicia. Entonces, milites por ella la buena milicia. ¿Cómo? Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Note, está mencionando la fe, pero está mencionando la buena conciencia. Y al descuidar la conciencia, se puede venir abajo en la fe. Aquí lo está diciendo. Descuidando la buena conciencia, naufragaron, se vinieron a pique, se hundieron en cuanto a la fe. Esto nos recuerda entonces aquí que un pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, para que aprendan a no blasfemar. Y también voy a leerles 2 de Timoteo, porque aquí dice que de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y hay otra porción que menciona Himeneo, por eso la quiero tocar. Es 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 17 y 18. Dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso entonces nos da luz de que al descuidar la conciencia, porque la conciencia se puede endurecer. Alguien usó la analogía muy bonita para mí, porque soy muy dado a imágenes en mi mente. Entonces esto me ayudó a entender la conciencia.
Él decía que la conciencia era como una de esas ruedas de sierra, ¿no? Esas ruedas que tienen el montón de dientecitos, ¿verdad? Y que cuando hacemos algo mal, cuando comenzamos a caminar en la vida y hacemos algo mal, nos corta fuertemente, porque tenemos una conciencia tierna. Pero si se va endureciendo, la ruedita esa va perdiendo el filo, va perdiendo el molestarnos, y llega un momento en que ya no nos duele nada. Bueno, me estoy diciendo nosotros, pero por la gracia de Dios no es así. Pero hay gente a la que ya no tiene conciencia, sabe que está engañando a la persona, le puede mentir descaradamente en la cara y no le afecta en lo más mínimo, no le redarguye la conciencia. Entonces, todos tenemos los niños, la ilustración de los niños siempre es la misma, porque siempre es lo más obvio en todos los niños, ¿verdad? Cuando ellos hacen algo malo, ellos solo se descubren, ¿verdad? Uno no ni está con ellos y ellos llegan a pararse enfrente de uno como yo no fui. Entonces, porque su conciencia es tierna, y ahí es donde exhorto a los padres a que no lo tomen a chiste, sino que mantengan tierna la conciencia, que le hagan un gesto de cómo va a ser eso, ¿no? Estoy molesto por eso, ¿verdad? Que sientan, sí, que tienen razón de tener miedo de haber hecho lo malo, aunque después se mueran de la risa a solas en el cuarto, pero ante los niños no. Entonces, vayan captando hasta ahorita lo que he presentado, ¿verdad? Dice que está el nombre escrito desde la fundación del mundo, de que sí se puede borrar por el pecado, y más que todo nos está hablando entonces pecados de actitud más que de hechos, porque la conciencia tiene que ver más con nuestra actitud, ¿verdad? Si nuestra conciencia nos redarguye, aun cuando hacemos algo malo, nos vamos prácticamente que ya. Webster precisamente lo pone que es como un juez, que la conciencia es como un juez. Entonces, cuando hacemos algo, inmediatamente la conciencia dice guilty, culpable, y ya nos juzga o nos perdona la actitud. Bueno, sigo con otros textos del libro. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. No es todos entonces, es todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y quiénes son los que se van a hallar en el libro? Los que no hayan sido borrados, porque la Biblia no dice, insisto, cuándo se escriben los nombres. Están desde antes de la fundación del mundo. Lo que sí dice es que se borran. Lucas, ya nos vamos al Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estos son los 70 cuando regresaron contentos a darle reporte a Jesús de que hasta los demonios se sujetaban en su nombre. Él les dice, tremendo, fabuloso tener poder sobre los demonios y echarlos fuera, pero más gozoso que eso es que sus nombres están escritos en los cielos. Filipenses 4:3 más o menos dirá lo mismo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, hasta aquí, hasta esos textos que he leído, queda claro que el nombre está escrito desde antes de Cristo y que no se escribe por creer en él o por nacer de nuevo. El nombre ya estaba. Se menciona que puede ser borrado por el pecado, en el sentido de cometer no ciertos pecados, sino más por la actitud y la conducta permanente de las personas. Déjeme, ¿por qué hice énfasis en permanente? Porque se me vino a la mente una plática de un hermano de antaño, que él decía, una persona que es constantemente puntual y un día llega tarde,
no es impuntual. Una persona que es constantemente impuntual y un día llega a tiempo, no es puntual, ¿verdad? O sea que no se juzga por los hechos individuales, sino que por la conducta que se tiene permanentemente. Ahora vayámonos a Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Note que al que venciere no se le escribirá su nombre en el libro de la vida, sino que no se le borrará. Ya estaba en el libro de la vida, pero por ser un vencedor no se borra su nombre. Entonces nuestro cuidado, nuestra atención debe ser llamado a ser vencedores. ¿Y cómo se es que llegan a ser un vencedor? Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Ahí están los vencedores. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, sigue diciendo lo que ya sabíamos, espero que ya lo sabíamos, y que debemos de estar más conscientes de ellos. En primer lugar, por la sangre del Cordero. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todos somos lavados por la sangre del Cordero. Lo que quita el pecado del mundo es la sangre del Cordero. Y entonces ese es el primer punto. Segundo, la palabra de su testimonio. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y en tu corazón creyeres que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y tercero, menospreciaron su vida hasta la muerte. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Esos son los vencedores. Porque no puede haber nada nuevo debajo del sol, y no puede haber una condición en la Biblia, en una parte de la Biblia, y otra condición en otra parte de la Biblia. La condición para todos es la misma. Involucra la sangre del Cordero. Involucra el confesarle, el reconocerle como Señor y Rey. Y desde luego negarse a uno mismo, para que, como cantábamos, más de ti y menos de mí, no se haga mi voluntad sino la tuya. Leamos ahora Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. En este versículo, entre lo que consultaba, como les dije, encontré que este es uno de los que más toman los que estaban a favor de que la salvación no se pierde, y dicen, ahí está, ¿verdad? Aquí dice, los que sus nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo. O sea que lo opuesto es que sí hay nombres escritos desde la fundación del mundo, lo cual es cierto. Pero ellos estaban implicando que solo estaban unos nombres, estos no estaban. Si leemos en español, lo único que estaría diciendo este versículo es que desde la fundación del mundo no se escribieron algunos. No que se escribieron algunos, sino que no se escribieron algunos. Sin embargo, el siguiente versículo para mí tiene la respuesta. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron, a la bestia de la que se está hablando, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que lo que el versículo anterior nos está diciendo es que desde el principio del mundo, cuando el Cordero fue inmolado, los nombres de estas personas ya no están. ¿Por qué? Porque lo que sí nos ha venido diciendo claramente es que se borran nombres.
que se borran nombres. Y añado Apocalipsis 21, 27. Está hablando de la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una novia. Dice, no entra, 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ven, en esos últimos 2 versículos dice algo muy especial, algo que llenó mi corazón de mucho gozo y gratitud. El libro de la vida es del Cordero, es propiedad del Cordero. ¿Y por qué es propiedad del Cordero? Porque desde la fundación del mundo, desde antes, Él fue inmolado y con su sangre nos compró. Somos suyos. Él nos compró desde el principio. Y en su libro nos escribió a todos. Y de permanecer con la sangre del Cordero y con la confesión de su señorío y negándonos a nosotros mismos, se nos dice que no seremos borrados del libro de la vida. Le pertenecemos a Él. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por Él fuera salvo. El Dios que yo he llegado a entender en la Biblia, ciertamente es un Dios santo, que no podemos ni siquiera querer ver su gloria, porque la ilustración que hemos usado, al menos yo he usado, es la que sería como la radiación y nos mataría. No estamos en condición de estar en la presencia de ese Dios santo. Pero a la vez, ese Dios santo es el Dios que creó al mundo, que creó a los seres humanos y que ama su creación y que no la creó para ser destruida. La creó la tierra para ser habitada. Y a nosotros nos creó para que fuésemos hechos conforme a su imagen y semejanza. Y es amor, es paciente. Dice la Biblia en diferentes versículos que ha soportado con paciencia aún los vasos de ira. Con tal de dar la oportunidad, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es paciente para con nosotros. Y por eso es que nos envía diferentes formas, diferentes mensajes. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, para que nosotros escuchemos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el tiempo de la tentación. Hoy es día de salvación. Hoy es día agradable a los ojos de Dios. Por lo tanto, el entendimiento que saco de esto es, desde un principio Dios nos puso a todos, no se quedó nadie fuera en el libro. Y desde luego el Dios justo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí es donde entra el Cordero. Y dice, yo compro a todos estos esclavos. Yo compro a todos estos condenados. Y voy a limpiarlos. Voy a lavarlos. Voy a darles el ejemplo. Voy a vivir con ellos y entre ellos para atraerlos a mí, como dicen las Escrituras, con lazos de amor.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió para que en Él crea, sea salvo. El que en Él crea, sea salvo. Sin embargo, también su justicia le requiere que todo aquel que no crea, su nombre sea borrado del libro. ¿Y cómo o cuándo va a ser borrado? Desde el primer texto que leí, el texto que hablé como ley de la primera mención, note cómo dice: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, cumple, sigue adelante con el proceso. Hicieron un becerro de oro, se volvieron contra mí, no me glorificaron, no me agradecieron. Pero sigue adelante, llévalos a donde te he dicho, a donde te he dicho. Y aquí, mi ángel irá delante de ti. Mi ángel que en una sola noche se levantó y mató a más de 80,000 sirios. Mi ángel que va a garantizar que ninguno te pueda hacer frente, que tú seas más que vencedor. Mi ángel que te garantiza provisión y bendición, irá delante de ti. Pero, hay un pero, es la justicia de Dios. Mi temor de ese Dios justo es el único temor que tengo, de su justicia. No le tengo miedo, no es de que no puedo ver a Dios. No, es mi Padre amado. Me regocijo en su presencia, pero es justo. Y la Biblia dice que algunos se desviaron de la verdad, descuidaron su conciencia y fueron borrados. Pero Moisés, por así decirlo, le dice Dios: acuérdate lo que te dije y que tú mismo repitiste. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebeldía, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Grande en misericordia, perdona hasta los más viles pecados, pero en su justicia de ninguna manera puede dar por inocente al culpable. Por lo tanto, en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. El día del castigo. Apocalipsis 20, versículos 12 y 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Un último versículo en Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuál es mi conclusión? ¿Cuál es lo que yo saco de estas enseñanzas? El creador de todo, en su soberana voluntad y en la grandeza de su amor, decidió crear un ser semejante a su imagen, un ser tan especial como no habrá otro en toda la creación, y lo va a llevar a la relación de hijo, pero hijo adoptado. El unigénito del Padre es el Hijo de Dios. Él no es el primogénito, es el unigénito.
Pero hablando de Jesús, desde el Salmo 2, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones. Y de él dice, para que él sea el primogénito. Él sí es el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos quiere llevar a todos a esa imagen y a esa semejanza. Pero necesitamos volver a lo que dice Pedro. Él fue desde antes de la fundación del mundo profetizado y presentado en lo postrero por amor de vosotros. Y en Hechos 13:33 termina con: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La conclusión es: nuestro nombre está en el libro de la vida. El deseo del corazón de Dios es que no se borre. El deseo del corazón de Dios es que nuestra conciencia no se endurezca, sino que por el contrario se haga cada día más tierna a su santidad, a su justicia, a su verdad. No tenemos excusa ninguno. No podemos empezar a ver: nací pobre, nací en un hogar, perdónenos, nos maltrataron cuando niño, fui abusado. Podemos poner un montón de excusas, pero ¿saben qué? Nuestro nombre está en el libro de la vida, y aún de los que se han apartado, su nombre estuvo en el libro de la vida. Dios no desechó a nadie, porque contrario lo tenemos que interpretar de acuerdo a su naturaleza. Su naturaleza es de amor. Dice: no quiere que nadie perezca. Esa es su naturaleza. Entonces no es de que escoge solo a uno, sino que desecha solo a aquellos que no quieren reconocer su gracia, solo a aquellos que no quieren alcanzar el reconocimiento de su amor y al renunciar a sí mismos y exaltarlo a Él. Aunque no es ese el tema tal vez, pero yo lo terminaré con este versículo, tomándolo, aunque está hablando de lo físico, pero yo lo quiero decir, aplicarlo nada más como una aplicación a que todos pudiéramos decir como el salmista, Salmo 139, 14 al 16: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El plan de Dios es maravilloso, perfecto para todos y cada uno de nosotros. Y lo único que nos pide es que reconozcamos eso: su gracia, su misericordia. Y con esa gratitud vivamos ahora para Él. Que así como presentáis vuestros miembros para servir a la injusticia y al pecado, ahora los presentéis para servir a la justicia de Dios. Son los injustos los que serán borrados, los que no quieren caminar en la justicia de Dios. Es mi meta, mi anhelo, mi sueño, que en el día que los libros sean abiertos, mi nombre no haya sido borrado del libro de la vida. Oremos.